¿Listo? Bueno. Buen día, ¿cómo están? Espero que se queden todos aquellos que quieren, además de hacer una labor con su profesión médica, ganar dinero. ¿Quién quiere ganar dinero? ¿Quién quiere ser reconocido? Para todos ustedes es esta conferencia, esta plática, donde vamos a revisar ideas de cómo pueden ustedes generar ese reconocimiento, porque eso es lo que va a marcar su destino. Va a marcar que las personas se enteren para qué son buenos y por qué deberían de consultarlos a cada uno de ustedes, ¿ok? Y vamos a empezar a ver algunos temas que les van a dar todo el sentido. Miren. A ver, les quiero preguntar aquí en la pantalla. Tengo dos opciones para que me digan cuál preferirían. La primera es una deliciosa coca heladita, 600 mililitros a solo 15 pesos. ¿Alguien se le antoja una coca así? Ahora tengo una oferta súper especial. Es Patito Coke, que está en solo 7 pesos. ¿Alguien preferiría la Patito Coke? ¿Si habría quien la quiera probar? Por curiosa está bien. Pero fíjense lo que marca la diferencia. ¿Por qué prefieren Coca? ¿Por confianza? ¿Porque ya la han visto durante años? ¿Porque ya la tienen en su mente posicionada? Al final, todo lo que vamos a platicar hoy es cómo genero una percepción en mis clientes, pacientes y futuros pacientes de que soy su mejor opción, incluso sin importar el precio. Chequen eso, porque esto es bien importante. La gente cree que no vale la pena invertir en esto y es un grave error, porque no nomás te posiciona, no nomás te va a llenar de clientes y pacientes, sino que además vas a poder cobrar un precio distinto sin siquiera tener que dar algo distinto realmente, ¿ok? Entonces, ¿por qué una marca, por ejemplo, en el tema médico? Seguramente si ven esta marca, todo el mundo sabe quién es, ¿cierto? Probablemente es la más poderosa hoy día en México con los temas médicos, a pesar de que no vende un producto de alta gama, es un producto que es una imitación. Y sin embargo, si ustedes van a las diferentes farmacias que venden productos similares, ya hoy la que vende un poco más alto el precio sigue siendo Simi. ¿Por qué? Porque ya ganó reconocimiento, ya tiene un posicionamiento. Entonces, este es el tema de hoy. Yo espero que hoy se lleven tips muy concretos, muy puntuales, de manera que puedan empezar a aplicarlos hoy mismo y que empiecen a cambiar su futuro hoy. Ahora, un error muy común, y ahorita que estaba Beto, mi predecesor, la gente cree que las redes son para vender. ¿Ustedes creen que las redes son para vender realmente? ¿Sí es para vender? Yo creo que no. Y este es un concepto que la gente se equivoca. Miren, ¿sabían que los libros más importantes de mercadotecnia, los que todo el mundo busca, tienen 70 años? Porque la mercadotecnia no ha cambiado en lo absoluto. Porque la mercadotecnia es cómo le hablo a las personas, cómo presento lo que yo soy, lo que yo vendo, el servicio que yo ofrezco. Pero lo que ha cambiado es el medio para comunicarlo. ¿Están de acuerdo? Hoy usamos todo en digital. Antes no, antes eran folletos, antes eran catálogos, antes eran spots de radio, de televisión, en anuncios espectaculares. Y hoy son muy digitales. Eso es lo que hoy tienen que aprender. Cómo entonces ejerzo y cómo aprovecho todo lo que me ofrece este mundo digital para poder generarme un futuro mejor. Miren, ¿qué es la marca personal? La marca personal tiene un concepto muy sencillo y luego les voy a dar uno coloquial, a ver cuál les gusta más. El concepto más profesional dice que es la impresión que tienen los demás de ti. Cuando no te conocen, es una percepción. Cuando ya te conocen, realmente es un hecho, ya no es algo que está en la percepción. Y también es cómo te perciben los colegas y la gente a tu alrededor. Dicho de otra manera, esa es la parte más profesional, la neta, como dicen los chavos, es el chisme. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué hablan de ti cuando no estás? ¿Qué opina la gente? ¿Cómo te ve? ¿Por qué te siguen en redes sociales? Ahí es donde tenemos que marcar esa diferencia y empezar a posicionarnos. Entonces,
hoy por hoy, la gente tenemos que estar en línea sí o sí, pero el tema es cuidar cómo estoy en línea, porque tengo que empezar a construir una percepción positiva en todas esas personas que son de mi medio o los que creo que en algún momento serán mis clientes o mis pacientes. Miren, lo primero que les sugiero hacer es que escriban en una hojita por ahí 5 fortalezas que ustedes tengan, 5 temas donde ustedes saben que son fuertes, que la gente se los dice, sus maestros se lo dicen. Hay quienes somos de más fácil palabra, habrá quienes son más bien callados, pero son de muy buena práctica, que son muy operativos. Habrá gente que tiene un espíritu más de negocio. Y entonces ustedes tienen que saber descubrir en su interior, sobre todo para los que están más jóvenes, cuál es su fortaleza. ¿Qué es lo que haces bien, que tú lo sabes, que ya te lo reconocen y que lo puedas describir? Y empieza por hacer esto, sería el primer consejo. 5 fortalezas donde vas a saber que además de que lo haces bien, te apasiona. Seguramente se habrán dado cuenta que cuando uno está haciendo un trabajo, hay trabajos que te agarras, prendes la compu y te pones a darle, y a poco no fluyes y se te va el tiempo como si nada. De repente no sientes, ya se fueron 2, 3 horas y no te paras, no te distraes. ¿Por qué? Porque estás fluyendo. Estás generando algo que te apasiona, que te hace sentir cómodo, y por lo tanto ahí vas a empezar a identificar cuáles son esas pasiones que además van muy de la mano con las habilidades. Por lo tanto ahí es donde está ese cruce. ¿En qué soy bueno y qué me apasiona? Anótense 5 para que empiecen a hacer este trabajo y empiecen a identificar por dónde pueden ir armando su marca personal. Después, todos tenemos que tener un propósito y un objetivo. Fíjense que en el tema médico pareciera que no se debería hablar del tema económico, pero al final todos los que están aquí estudiando y los que están ya trabajando necesitamos una retribución por lo que hacemos. No lo hacemos simplemente por regalar el trabajo. Ya llegarán a ser ricos y seguramente tendrán horas y pacientes que puedan darles esto gratis, pero cuando uno empieza tienes que reponer una carrera que es muy cara, tienes que reponerte de mucho tiempo y muchas horas de estudio. Y entonces sí necesitas empezar a cobrar un dinero, ¿ok? Definan qué quieren hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso del doctor Julio, porque él desde su primera aparición dijo, oye, tengo un lema, tengo un propósito de vida. ¿Ubican cuál es el lema del doctor Julio Ramos? Es maravilloso. Y ese creo que es así una buena definición. Dice, más vale prevenir que dializar. Entonces él dice, yo no estaba buscando pacientes para hacerles trasplantes de riñón. Yo lo que quería es ayudar a la gente para que no llegaran a ese punto. Yo lo que buscaba es cómo les daba medicina, probióticos y otro tipo de elementos que te ayudaran a evitar ese tema de la dialización. Pero como que no entendemos, como que nos da igual subir de peso, no hacer ejercicio, tener diabetes, pues ya vas encaminado. De veras que estás esperando. Entonces fíjense cómo él tenía claro cuál era su propósito. Y entonces empezó él a forjarse esa idea de que ese iba a ser su misión de vida. Ayudarle a la gente a que evitara tener un trasplante. Y evidentemente si alguien llegaba a necesitarlo, pues sin problema lo podía atender. Pero eso es un propósito de vida. Eso tienen que encontrar el suyo. Y también empezar a ponerse metas, ¿ok? Hoy están en un mundo competitivo. Seguramente en cada uno de sus salones de clase o los compañeros, o si ya están en alguna asociación de médicos, se dan cuenta que puede haber cientos o algunos miles de doctores en su misma área. ¿Por qué la gente va a ir a buscarte a ti? Por suerte, te vas a esperar a las recomendaciones. Pues funcionan muy bien las recomendaciones, pero es un proceso un poco lento, es un proceso que no puedes tú verdaderamente controlar, porque no está en tus manos, porque no estás haciendo acciones que te lleven a tener esa posibilidad de atender. Si tienes consultas de media hora, pues yo quisiera tener de 8 horas, quiero tener 16 consultas, empieza a ver un número. Necesito tener 16 pacientes diarios, y si los tengo que ver
Cada 6 meses, pues multiplico 16 por 26 semanas y ese es el número de pacientes que necesito si quiero tener lleno mi consultorio. De pronto lo han pensado, lo han escrito por ahí en algún lado como para decir, oye, mi meta es esta. Y olvídense del dinero, a lo mejor primero en número de pacientes. Entonces, estos temas no se dan por suerte, se dan porque yo ya tengo una meta y entonces empiezo a ejecutar en función a llegar a esa meta. Evidentemente también podrían ponerse metas parciales, pero el objetivo tiene que estar claro y tiene que estar en su mente y preferentemente lo deberían tener escrito por ahí en alguna parte, porque si no se les va a olvidar. Esa meta hay que estarla recordando constantemente porque tu subconsciente se va a empezar a dirigir a esa meta conforme tú lo vas educando a que estás claro que ese es tu camino. Miren, el paciente ideal, en términos comerciales, hablando más en lo que decía Beto, se habla mucho del avatar de cliente ideal. Ustedes tienen que tener un avatar de paciente ideal, que es un cliente. Y les voy a poner un ejemplo, a ver si les hace sentido de por qué es tan importante. ¿Hay aquí alguien que sea especialista o quiera ser geriatra? No es para mí, es para el primo de un amigo. Pero geriatría, por ejemplo, les digo porque creo que es un buen ejemplo. Si yo quiero trabajar con personas adultas, ¿a quién debo dirigirme comunicación? ¿A ese señor viejito? ¿O a los hijos que tienen papás de edades adultas? ¿Verdad que cambia? Porque probablemente si hoy yo creo que me van a ir a buscar pacientes de 70 años, por dar un número entre 70 y 80, ¿cuántos años tienen sus hijos? Probablemente 40, 50, ¿les parece lógico? Entonces, ¿cómo debo generar mi comunicación con esas personas? Pues tengo que hablarle a personas que tienen papás de esa edad. Y entonces, cuando ustedes empiecen a identificar puntualmente cuál es ese cliente o ese paciente ideal, y además cómo lo voy a atender, a cómo les voy a hablar, por ahí alguien le preguntaba a Beto el hecho de cómo hacer que lo que yo publico les sea interesante a las personas, porque pareciera que en el tema médico no encuentran de qué hablar para escribir en sus redes. Y la verdad es que no es difícil. Lo que no hacen primero es saber a quién estoy dirigiendo la comunicación. Entonces, esto se tiene que anotar. Un buen consejo, no quieran hacer un documento donde escriban cuál es su paciente ideal que abarque mucho. Hoy en redes sociales ustedes pueden tener lo que se conoce como públicos y pueden manejar públicos diferentes. Entonces no le voy a hablar igual a esa persona de 40 años que no se siente mal, pero que sí se preocupa por su papá, y entonces le tengo que hablar de una manera distinta. Yo le decía, por ejemplo, aquí está Magda, que tiene un tema ortopédico muy parecido. Normalmente las personas de cierta edad pues ya tienen espolones, ya tienen un tema que batallan para caminar, ya están arqueados de sus rodillas y se resuelve probablemente con una plantilla. Pero ¿a quién le hablo? ¿Al que tiene el dolor, que probablemente no ve redes sociales? ¿O le hablo a sus hijos de 40 años, que son los que sí tienen la preocupación de ver a sus padres que están sufriendo porque no pueden caminar? Entonces, ojo con eso, tienen que tener mucha claridad en este tema. Entonces, escríbanlo, pónganlo por ahí en algún lugar y tienen que ir muy profundo. Tienen que ver sexo si aplica, edad se aplica, su estado civil y sobre todo no dejen de anotar en cada uno de esos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, porque si tú les hablas a esas personas de algo que les interesa, te van a seguir. Quieren saber más de las soluciones. Quieren saber más de qué forma pueden tener una mejor calidad de vida. Tienen que empezar a saber que hay tratamientos, que hay opciones que van a hacer que tenga la salud por más tiempo. ¿Cuesta trabajo? No, porque ustedes lo reciben diario. ¿Qué les cuesta simplemente hacer por ahí alguna anotación de esos perfiles de las personas que están atendiendo y hacer ese documento que le llaman así, paciente ideal? No uno, pueden ser varios si fuera el caso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro tip. Este es vital y es el que más se le complica a la gente.
la propuesta de valor. ¿Han escuchado este término? Y este término me parece que está generalmente muy mal manejado. Les voy a explicar por qué. Primero, normalmente nadie vende pan frío. Todo el mundo te dice, yo soy el mejor. Conmigo vas a tener más salud. Conmigo vas a tener A, B, C y D. Todos estos términos que están en función a algo que me hace sentir bien en escuchar algo, es muy poco probable que amarre si no me das un dato que sea, digamos que medible o verificable para entender el porqué. Pongo un ejemplo. Y les voy a poner un ejemplo financiero porque creo que es más evidente, ¿no? Si yo les dijera, con nosotros tienen las tasas más altas de interés. Pues, ¿qué es eso, la tasa más alta? Conmigo vas a tener la mejor inversión del mundo. ¿Qué me dice eso? A que me digas al contrario, nosotros te ofrecemos rendimientos del 14% anual. ¿Se fijan cómo es diferente el impacto que tiene? Porque ya hay un número, ya no es algo que yo voy a suponer que voy a recibir, sino es algo que ya implica un compromiso de parte de quien lo ofrece, y entonces me hace más sentido. Cuando hagan un anuncio, cuando hagan un posteo, hay algo que seguramente han escuchado ustedes que están en esos temas médicos, que se llama el cerebro triuno. ¿Sí? ¿Han oído ese concepto? Bueno, les voy a decir cómo lo aplicaremos en tema de redes sociales. Muy fácil, para que hagan sus primeros intentos. En la parte del cerebro límbico, que es ese que tiene todas las emociones, vamos a colocarlo en la que es el gráfico, el video, la foto, lo que suban. Eso debe generarle a la persona una emoción, porque es más fácil que si está scrolleando su teléfono, algo que le genere una emoción lo detenga. Imagínate que yo, por ejemplo, yo no soy yo, pero un ejemplo, alguien que tiene migrañas y pones una imagen de alguien que está así con hielo en la cabeza y queriéndose apachurrar la cabeza para que no le duela, pues te identificas, te genera una emoción y dices, oye, este soy yo, pues me están hablando a mí, es como, hey, voltea, es para ti este mensaje. Ya captaste su atención a través de la parte límbica de las emociones. Pero ahora, ¿cómo le habla al neocórtex? Le tengo que dar algo que sea muy duro, un dato cierto. El 80% de los dolores de cabeza se deben a tal y cual situación y nosotros tenemos la medicina ideal para que tú te recuperes y no tengas que sufrir con el dolor. Por ejemplo, mi esposa sufre mucho de esos temas y ya me di cuenta que de pronto te hacen del pasado y como la gente tiene la mala costumbre de automedicarse, decían, es que con esta medicina, con esa tenía. Y resulta que con el paso del tiempo se vuelve insuficiente por no ir con un doctor. Pero yo quisiera tener ese dato que me diga, esta es tu solución. Entonces, tiene que haber algo duro, algo medible, algo que yo pueda verificar para que entonces lo que me generó una emoción y luego me generó en mi raciocinio que vale la pena, entonces sí voy a hacerle caso al botoncito que se llama Call to Action o llamada a la acción, que es marcarle. De otra manera no le van a marcar. Porque si nomás los emocionamos, no es suficiente. Aprendan eso porque es el error más común que comete toda la gente en redes sociales, que solo quiere atender a la emoción. Por ejemplo, les decía Lalo, a mí me ven al mes, he tenido meses hasta de 20 millones de personas de alcance. Mis redes yo tengo dos pasiones en la vida, nada más. Sé muchísimo de fútbol, por eso le voy a las Chivas. Y el otro es las ventas. Pero te das cuenta, por ejemplo, en el tema Chivas, ¿qué quieren que les digas? 100, 1000, no sé cuántas páginas haga de Chivas en el medio. Pero la mía es de las pocas que doy mi opinión. Entonces no es lo mismo que seas un líder de opinión a que seas alguien que publica la misma noticia que dan todos. ¿Me explico? Por eso hace diferencia. Entonces tienen que empezar a entender cómo funciona, pero con el punto anterior, si sabemos a quién le estoy hablando, cuál es ese paciente o ese público ideal, es más fácil que ellos sepan qué términos hablarle, con qué palabras y qué tipo de materiales le hacen más sentido. Entonces, la propuesta de valor, tienes que buscar cómo distinguirte de los demás. Y esto implica muchas cosas, implica distinguirte, por ejemplo, ¿se acuerdan a los que estaban en la conferencia cuando estaba el doctor Julio? Que yo le preguntaba, ¿por qué utilizas la pajarita? ¿Por qué utilizas estos sacos tan diferentes? Es una imagen que hace que la gente no se le olvide. Y les pongo un ejemplo del fútbol que seguramente se van a acordar. ¿Se acuerdan del Bofo Bautista?
¿Y se acuerdan cómo se rapaba el pelo, cómo se lo pintaba de blanco y de rojo, de todos colores? Y platicando con él, que es buen amigo, me decía, es que ¿sabes qué? Yo tuve un maestro que era el Loco Abreu, que también era un gran jugador uruguayo, y también hacía cosas raras con el pelo, pero le decía, mira, tú tienes dos tareas en el fútbol. La primera, si te rapas, si te pintas, si haces algo, invariablemente la gente te va a voltear a ver. Pero ahí lograste el 50% de tu propósito, porque lograste ser distinto. A lo mejor no se aprenden tu número, pero sí van a decir el peloncito, el de pelos pintados, lo que me digan. Hay algo que lo hace diferente. Pero si luego en tu práctica no lo haces diferente, pues no sirve de nada. Tienes que hacer que las dos cosas pasen. Esto es lo que tienen que tener en su propuesta de valor. Tienen que buscar cómo digo que hago algo diferente. Y por ejemplo, un buen tip es que si se van a dedicar a algo en la vida, por ejemplo, ahorita vengo con un amigo que es notario, que vende puros temas patrimoniales, evidentemente. Pero si ustedes dicen, ¿qué hace una notaría? Pues hacen escrituras, hacen avalúos, hacen empresas, hacen permisos, hacen estos poderes. Entonces, pues, todo el mundo sabe lo que hace una notaría. Le digo, mira, te voy a crear un concepto poderoso. Tus clientes, ¿qué es lo que más les preocupa? Pues les preocupa que les puedan robar sus propiedades, que no estén en orden, que no estén los papeles al corriente, ¿cierto? Vamos a hacer un concepto que se llama blindaje de alta seguridad patrimonial. Entonces se llama BAS, blindaje de alta seguridad. Cuando yo pongo en redes, señores, con nosotros se encuentran blindaje de alta seguridad, ¿no te da curiosidad? ¿No me diferencia del resto de las notarías que hacen algo probablemente parecido? Y entonces ese concepto es mi concepto. Ya soy ese verde que está ahí. Que hay un montón que hacen lo mismo, pero yo ya me diferencié. Entonces, en lo que ustedes vayan a hacer, procuren encontrar un nombre a su metodología. Pónganle un nombre a su servicio. Pónganle un nombre a su lugar de trabajo. Por ejemplo, la clínica del riñón, digo, es increíble. Parece lo más burdo y lo más sencillo, pero ¿a poco no es de inmediato que si tú tienes un tema renal, un tema de nefrólogo, lo primero que se te viene a la mente es irte pues a alguien que me suena a que es el especialista mejor que puedo encontrarme? Tu mente en automático se conecta con esa idea y va a responder favorablemente para lo que tú quieres. Entonces, esta es una invitación. Otro punto, tu identidad visual. Yo he visto que tengo muchos amigos doctores que pues ya hace mucho tiempo que se dejaron usar las batas blancas, ¿no es cierto? Ahora veo azules y rosas y de todos los colores. Tienen que procurar hacerse un logotipo. Tienen que procurar hacer una imagen en todos los sentidos. Y parte desde sus perfiles de redes sociales. ¿Quién tiene LinkedIn aquí de todos? Es que, por ejemplo, ustedes que tienen un tema profesional, todos tienen que tener LinkedIn. Y fíjense en LinkedIn, los invito a hacer un ejercicio. Chequen los perfiles y se van a dar cuenta que desde ver cómo está armado un perfil, te das una idea de lo profesional que es una persona. Aquí ponen la foto, su texto de nombre y datos generales, los correo y esas cosas, y ya ahí se detiene. Por ejemplo, saben que pueden ponerle cuáles son sus especialidades. ¿Alguien ha visto que a un lado de su nombre en LinkedIn, en la aplicación de teléfono, tiene como una bocinita? ¿Le pusiste algo? Ok, los gringos lo inventaron, no se cansaron de escucharlo, para que fuera la pronunciación del nombre, porque luego hay nombres muy difíciles de pronunciar. Pero, por ejemplo, yo les he dado el tip a muchas personas, ponle ahí tu especialidad, porque cuando la gente te escucha y ya te está viendo en tu foto, empiezas a generar una afinidad mucho más profunda. Tus habilidades, tú las puedes colocar, pero si yo digo soy bueno para A, B, C y D, no tiene el mismo impacto a que un tercero, una persona diferente, sea la que diga yo valido que el señor es bueno para A, B, C y D. Entonces, esto de los perfiles es vital, desde la misma imagen con la que ustedes tienen en su perfil. Y les diría, y les aseguro que tampoco lo cuidan la mayoría, hasta la foto que ponen en su perfil de WhatsApp, que puede ser la más básica de todas.
Si yo quiero que la gente me busque para atenderles de algo, ¿no sería importante que la foto de mi WhatsApp tenga yo vestido con mi bata y con mi logotipo? ¿Cuántas veces van a las reuniones del grupo, de compañeros de la prepa, las reuniones de fin de año? Y una de las preguntas más recurrentes es, ¿en qué andas? ¿Sigues en esto? O sea, ¿de verdad se lo tienen que descubrir o confirmar cada año? Quiere decir que si tuvieran que recomendarte, no te van a recomendar porque no te tienen en la mente. Entonces las redes sociales son para que tú puedas mostrar quién eres, pero dicen los gringos una frase célebre: lo que yo quiero lograr ahí es ser top of mind. Quiero ser el primero que me viene a la mente cuando yo requiero ese servicio. Ese es el profundo secreto de las redes. Ser el primero que se me viene a la mente. La primera solución para cuando lo necesito yo, o bien para cuando yo quiera recomendarlo con un tercero. Tengan eso muy claro. Entonces, en su identidad, todo, cuídenlo. Desde su logotipo, desde su vestimenta, que usen siempre una vestimenta que sea parecida, que sea congruente, evidentemente, y que la gente empiece a diferenciarte también por esa parte. Si tú tienes, por ejemplo, tus redes sociales, hay algo que le llaman la marca de agua, seguramente la han visto, ¿no? Hoy por hoy, ponerle la marca de agua a tus fotografías es brutalmente sencillo. No sé si, por ejemplo, ustedes usan Canva. Canva es un programa de diseño demasiado sencillo, donde ya puedes tener ahí grabado tu logotipo y simplemente te sacas la foto, le pones tu logotipo y la subes a las redes directamente desde Canva. Facilito. Entonces la gente empieza a darse cuenta, no la primera vez, pero con las repeticiones se dan cuenta que hay una marca, que hay un proyecto detrás de eso. Traten de usarlo, esto va a hacer que marquen diferencias, es lo más importante, que sea tu sello en ese mundo lleno de personas que están compitiendo contigo por ganarse ese cliente. La presencia en línea, miren, es bien difícil empezar, si no lo han hecho, y tener todas las redes sociales, porque además de todo, son complicados de dominar cuando no las conoces, porque desde los formatos son distintos. Ya han visto que, por ejemplo, en Instagram todo es cuadrado, ¿no? Y si ven luego en Facebook es un poquito más rectangular, no cuadrado. Pero si voy a YouTube, pues es 9:16, es la de un video. Si voy a Twitter también es 9:16. Entonces luego cuesta trabajo cambiar el formato para que se vea bien los diferentes formatos. Y luego la gente reacciona muy diferente en las diferentes redes. Yo les sugeriría que si no han empezado, tengan LinkedIn cuando menos y tengan Facebook e Instagram, pero acuérdense que pueden tener perfiles profesionales y perfiles personales. Tienen que tener lo que se conoce como una fanpage sí o sí, porque en esa fanpage, que es pública, es donde voy a mostrar mi lado profesional. Y acuérdense que hoy en día, para bien o para mal, San Google marca todo. ¿A poco no? Lo primero que hacemos en todo momento es queremos googlear a alguien o saber quién es, para pronto escribimos el nombre. A ver, les quiero pedir, ¿alguien se ha googleado solo a buscarse en redes últimamente? ¿Y aparecen en la primera página? ¿Sí? ¿Aparece en la primera? Ahí es un buen ejemplo. ¿Quién más aparece en la primera? Ese es el tema. Si no aparece en la primera, la neta, no existes en redes. Entonces tienen que procurar que cuando su nombre está googleado, salgan en la primera página sí o sí. Y van a salir por un factor que en redes se conoce como relevancia. Mientras más movimiento tienen, más relevantes son, más fácil es que van a aparecer. Entonces, elijan en qué redes van a participar, elijan cómo van a tener esa presencia, y les diría que cuando menos publiquen 3 veces por semana. Si no alcanzan a publicar 3 veces por semana, mejor ni le entren, mejor vayan de a poco. A lo mejor luego tienen que conseguir a alguien que les haga ese trabajo, pero decidan de a poco ir entrando en las redes sociales, porque es una forma muy importante de estar presente. Ahora, en redes, lo que yo más quisiera es ganar autoridad. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes creen que si yo pongo un anuncio
donde como la primera imagen de la presentación diga: ¿quieres saber de marca personal? No te pierdas esta conferencia. ¿Será igual de poderoso eso a que me veas un minuto a mí en un video hablar de marca personal? Jamás tendrá el mismo impacto. Entonces, aprendan y pierdan el miedo a generarse videos. Los videos son lo más poderoso que puede haber en redes sociales. Sí o sí. Y sobre todo, si ya le están entrando al mundo, los videos verticales, que la gente conoce como historias o como reels, eso es lo que va a marcar la diferencia. Hoy por hoy ya no necesitan mucha edición y mucho rollo. Sáquense con el teléfono. Cualquier caso de éxito, documentenlo. La gente le encanta ver el éxito de las personas. Si tienen a alguien, voy a poner el ejemplo otra vez de Magda, que llegó ahí, que no podía caminar, le ponen sus plantillas y el señor anda bien contento porque ya puede caminar. Ese es un caso de éxito bien fácil de documentar. No necesita ponerle plecas, no necesita hacer nada del otro mundo, simplemente está mostrándole al mundo que lo que propone funciona. Casos de éxito es lo que todo el mundo queremos. Hay un término que está por ahí que se llama storytelling, que seguramente lo han oído, que es cómo contar esas historias, porque a mí de qué me va a servir que me digas que eres bueno en algo si no veo casos de éxito. Y estos son temas que son muy poderosos. Les decía que el tema de la mente es muy poderoso. Uno de los mejores libros de mercadotecnia, que es el de Persuasión, de Robert Cialdini, digo, si les gusta la mercadotecnia, es un gran libro. Habla de esos 6 factores que hacen cómo la gente compra sin realmente entender por qué compra. Y uno de esos, seguramente lo han vivido, es que si veo en una esquina un restaurante vacío y el otro veo un restaurante lleno, ¿a cuál me voy? Al lleno, ¿no? ¿Por qué no lo he probado? Pues porque seguro los otros ya probaron y por eso van a aquel. Damos por hecho muchas cosas y las suponemos. Entonces, cuando vemos que hay casos de éxito de alguien, ya me persuadió de manera automática de que él es una buena opción para ir a que me dé un tratamiento, que me dé un servicio. ¿Va a pasar de manera fortuita? No, lo tengo que documentar. Lo tengo que subir a mis redes, si no nadie se va a enterar. ¿Estamos de acuerdo? Usen eso, la persuasión es muy poderosa y si ya vemos que funciona, pues tenemos que replicarlo de manera natural. Compartir contenido de valor, que esto es algo de lo que les atora a todo mundo. Pero miren, ay, ya no me puedo regresar, pero el contenido de valor, acuérdense que pueden subir varios tipos de formatos, pueden subir imágenes, pueden subir fotos, pueden subir datos porcentuales que a la gente le encanta. Hagan encuestas, las encuestas son maravillosas, a la gente nos encanta el chisme. Si hacen encuestas, van a participar. ¿Alguien ha usado, por ejemplo, en WhatsApp la función de encuestas en los grupos? ¿La han visto? ¿Sí? ¿Qué vendes, por ejemplo? ¿Qué es lo que te dedicas? Psicóloga, ok. Por ejemplo, tú pones en uno de los grupos de tus amigos, que son grupos de gente de todo tipo, ¿cierto? De tus amigas de la prepa. Y le pones, oigan, ¿cuánto hace que no van a una consulta de psicólogo? Y de esos 50 o 100, les apuesto que no va a haber más de 3 o 2 que ya han ido, ¿no? Creo que el porcentaje es muy bajo. Pero entonces hago una encuesta y todos se van a dar cuenta que casi nadie va. Entonces eso te puede desanimar para decir, oye, pues si nadie lo pela, nadie cree que es necesario, ¿qué pasa si luego subo ahí en mi WhatsApp una información de beneficios tangibles que tiene tener una sesión con un psicólogo? De un tema al que me digas, de estrés, por ejemplo. Oye, ¿tú crees que el estrés se cura con puro Tafil? Andas mal. Hay temas que yo te puedo ayudar desde la psicología que te van a generar un bienestar mucho más profundo y no te va a generar esa adicción al Tafil, por ejemplo. ¿Te fijas cómo lo ligo? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, saber dónde está nuestro público objetivo, cómo lo engancho y luego cómo le doy, así como los caballos, la zanahoria de la solución para que le genere curiosidad. Pero además, si le pusiste a tu tema de, oye, yo te ayudo con tu estrés, pero si en lugar de eso le dices, tengo un tratamiento ABC que te va a quitar el estrés, la gente va a decir, ay caray, pues sé que hay muchas formas de quitar el estrés, pero un tratamiento ABC para el estrés nunca lo había escuchado. Entonces, por curiosidad, es muy probable que te busquen.
Esto es el tema, cómo genero que las personas se interesen en mi propuesta, ¿va? Y entonces, ese contenido de valor que tienen ustedes, cuando sí tienen claro a quién se lo dirijo, conecta, es automático. Si no lo tengo claro, no lo voy a hablar en sus propios términos y no lo voy a hablar de temas que le interesen. Por lo tanto, tengo que hacer esa conexión sí o sí. El networking también funciona muy bien. Porque ¿qué pasa con el networking? Yo lo que quiero es tener la oportunidad de conocer personas en mi medio, porque es donde voy a poder hacerme notorio. Por ejemplo, si yo soy un médico, lo primero que tengo que hacer es sacarme una foto de que vengo a la expo o al congreso médico. ¿Por qué? Que estoy demostrando que tengo ese interés. Seguramente voy a saludar personas, seguramente me voy a encontrar clientes que no esperaba ver, seguramente te vas a encontrar oportunidades por estar en la foto, como dicen. ¿Cómo me voy a perder la oportunidad? Si tomo una capacitación, la tengo que cacarear. Si tengo amigos que tienen algún tipo de servicio o de una especialidad que es complementaria a la que yo ofrezco, si hacemos un tándem, si hacemos una relación de negocio donde yo sé que yo te doy una parte de tu tratamiento, por ejemplo, yo te puedo dar la parte médica y hay alguien que te tiene que dar la rehabilitación. Pues es un tándem perfecto, porque entonces sabemos que podemos tener esta conexión y luego buscar incluso tener una oferta que nos incluya a los dos lados, ¿no? Y se hace más poderoso todavía. Ahora, la reputación online, la gente tiene que cuidarla, porque ahora, insisto, todo te googlean, ahora todo van a poder encontrar tus buenas y tus malas. Para los que tienen miedo de las malas, les diría, el problema no es que tengas un mal comentario, el problema es que no lo atiendas. El problema es que no sepas qué pasó y que no aprendas por qué ese mal comentario. Si la gente ve que eres comedido o comedida para atender esa situación, te va a ir bien, ¿ok? Vale la pena que tengan, seguramente han visto en el aeropuerto en muchos lados este sistemita que se llama NPS, de Net Promoter Score, donde la gente te dice, me gustó, no me gustó, o estoy más o menos bien mal, ¿no? Fíjense, cuando las personas empiezan a darle clic a ese botón o te dan una retroalimentación, tienes más posibilidades de mostrarlo a la gente, porque va a decir, miren, esta es mi evaluación que tengo en promedio. Si no, hay que hacer encuestas. De pronto esto pareciera que es de mucha mercadotecnia, pero para un médico, para alguien que está en este tema, es importantísimo medir la satisfacción del cliente. Ya sé que son pacientes, pero son clientes, es gente que fue y pagó, es gente que va y espera un resultado de esa inversión de dinero y tiempo. Tengo que aprender a validar cuál es su opinión al término de mi tratamiento. Ser consistente y auténtico parece lógico, pero no siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una marca con coherencia, tenemos que tener una marca donde la pasión se note, que la forma de hablar, los términos en que hablo, las palabras que utilizo, esa propuesta de valor la esté replicando y replicando y replicando para que la gente se la aprenda, así como el logotipo, así como mi imagen. Si ya decidí usar una bata color uva siempre, pues siempre color uva. Tienen que ver que la gente los identifique de manera muy sencilla, porque si no es más complicado que los encuentren, ¿va? Finalmente, todo esfuerzo que hagan, pues tienen que medirlo. Tú te das cuenta, tú subes una publicación. Hoy te escuchaba a Beto decir algo, que la gente vive de, no de likes, sino el dinero que cae a la bolsa, ¿verdad? Pero yo les digo algo, el secreto de las redes, ¿saben dónde está? En una palabrita en inglés que se llama engagement. Lo que más importa es que la gente opine y comparta, ninguna otra. Les doy un dato duro de las redes sociales. Les van a mostrar cada cosa que tú subas, fíjense el dato, porque esto es bien duro y les va a doler, solamente al 4% de tus seguidores. Si tú subes algo y tienes 1000 seguidores, le van a mostrar a 40. Yo tengo, por ejemplo, en Facebook 110,000, se lo van a mostrar a 4,000. ¿Qué hace la diferencia? Entonces las redes piensan todas iguales. Yo lo que quiero es contenido relevante, porque si la persona lo considera relevante, va a permanecer más tiempo en la red
por lo tanto me van a poder mostrar más anuncios, que de eso viven realmente las redes. Entonces, si el contenido es relevante, lo van a mostrar a más personas. Entonces, esto de que se vuelva orgánico, no lo piensen como algo de magia, es simplemente relevancia. Si tienen contenido relevante, lo que más valoran las redes sociales es que tenga comentarios. Los likes cuentan, pero cuentan más los comentarios y cuentan más los compartidos. Eso es lo que tenemos que buscar. Y tenemos que aprender de cada posteo que hacemos cuál le hace más sentido a mi comunidad para que entonces tenga más réplica y entonces debo generar más contenido de valor en ese sentido. Si no, no voy a lograr jamás mis objetivos. ¿Ok? Conclusiones. Les voy a dar 3 puntos de conclusiones de lo que hemos visto hoy. Insisto, para que puedan aplicarlo de manera inmediata en sus redes sociales. Lo primero, identificar tus fortalezas para que sean estas las que refuerces y destaques en tu marca personal. Lo segundo, sé genuino y coherente, porque eso es muy importante. Lo que dices y lo que haces y lo que muestras tiene que tener sí o sí una congruencia. ¿Ok? Y lo tercero, tienes que tener estas métricas de avance. Y ya les dije, 1000 seguidores es nada en redes sociales. Y parece dificilísimo de lograrlas. No es difícil, el tema es que luego no generamos estos materiales que sean de interés y que sean relevantes para las personas. Por eso no se desanimen al principio, pero tampoco dejen de hacerlo. ¿Ok? Y les diría como un pensamiento final de cierre, que me gustó esto: tu marca personal es tu huella que dejas en el mundo, es tu legado y es exactamente esa la impresión que va a perdurar sobre de ti. Hoy por hoy es ahí donde tenemos que estar concentrados. Así que muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido la exposición. Les dejo mis datos por si quieren contactarme. Y obviamente tenemos espacio para algunas preguntas. Aquí viene don Eduardo, la voz. Muchas gracias. Juan Carlos, te regalo un poco de agua, ¿qué te parece? Gracias. Para lubricar las cuerdas, es justo necesario. Llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene, por favor, una pregunta, con mucho gusto les pediría que nos señalen dónde sería la misma para acercarnos con el micrófono. De este lado. Hola, buenas tardes. Muy agradecidos por toda esta información que nos comparte. Yo tengo una pregunta. Normalmente cuando se crea una marca, no necesariamente una marca personal, se realiza un proceso que se llama el briefing, ¿no? Y se pide un brief, que son una serie de preguntas para la persona interesada de la agencia de marketing hacia el cliente. Entonces, en el caso de una marca personal, ¿qué clase de preguntas considera usted que son clave para realizarle a este cliente o a este médico que esté interesado en la creación de una marca personal, sobre todo con presencia digital? Es lo que les decía al principio, que dependiendo de lo que para ti sea importante, lo que tú quieres que sea tu fortaleza y lo que quieres que la gente te identifique, eso es lo que le tienes que dar. Es diferente a una marca, porque en una marca ves en otros temas, ves colores y ves que sea fácil de escribir, de pronunciar y otros temas. En el tema personal es muy probable que tenga tu nombre, pero tienes que tener una identificación como Julio Ramos, el doctor Riñón, por ejemplo. Tú tienes que buscar ese eslogan, ese tema que te haga diferente. Yo te diría que si ya tienes clientes, porque yo creo que ya tienen una experiencia, tu papá y tú en este medio, búscate lo que se conoce como el Pareto, el 80% de tus clientes, para que no tomes los extremos que no son lo común, y sobre eso perfila qué te han dicho ellos mismos que les gusta de tu servicio, por qué van contigo, que seguro te lo expresan, por qué vuelven. Y ese es tu brief, esa es tu forma de decir cuál es mi fortaleza. Y ahora yo lo que te diría, como les comentaba hace un rato, ponle un nombre a tu servicio, a tu metodología, a tu tratamiento. Márcate una diferencia con los demás para que entonces tenga más fortaleza, y ya la parte que le des a una agencia, bueno, ya tiene los elementos para darle fuerza
o ayudarte a definir cuál puede ser ese eslogan o esa marca, ¿no? Pero para mí es eso, tú ya tienes experiencia. Para alguien que apenas empieza, todavía tiene que crearse esa imagen, tú ya la tienes muy armada. Lo que hay que hacer es darle fuerza para llegarle a más personas que no te conocen. Por eso decíamos, las redes generan percepción y una buena percepción te va a generar muchos clientes, además de los que ya tienes, ¿no? Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? De este lado, muchas gracias. Gracias, mi nombre es Julio y quería preguntarle, ¿qué tan sano o no es al iniciar esa creación de marca personal en redes sociales invertir o pagar este tipo de publicidades en Facebook o Instagram? ¿Es sano, no es sano? ¿Cuándo sí se recomienda, cuándo no? Mira, es absolutamente sano, ¿ok? Yo te diría, y así se los aconsejo a mis clientes, que aquí tengo clientes, si no haces que cada publicación, cuando no tienes seguidores, le metas aunque sea 50 pesos, no vas a crecer, o vas a crecer de una manera muy lenta, y lo que puede tardarte 3 o 4 años, lo puedes lograr en 6 meses si le pones un poquito de apuesta económica, o de ponerle pauta, como se conoce en el medio. Pero lo importante es, si tienes definido tu paciente ideal, porque acuérdate que ese documento que escribes, cómo son tus pacientes, en términos de redes se convierte en un público. Es un público que se llama guardado, donde tienes datos que son genéricos como edad, sexo y demás, ubicación, por supuesto, pero tienes que trabajar tú, porque solo tú lo conoces, como le decía ahorita, en por qué te buscan, por qué quieren atenderse o por qué deberían atenderse contigo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus metas, cuáles son sus intereses. Cuando esto lo conectas a ese público con esa oferta que le estás haciendo y además le pones un poquito de pauta, pues lo que va a pasar es que le va a llegar a más personas que están interesadas en tu servicio, y si ven algo que les hace sentido, la posibilidad de que te sigan o que les dé me gusta o que compartan es altísima, porque le está llegando a las personas ideales para ese tema. Eso es para una publicación de contenido de valor. Si tienes una oferta ya de producto, ahí es que hay que meterle con todo. Ya ese es otro tema que no es el de hoy, pero es bien interesante porque, como les decía, las redes sociales se convierten en un medio de avisarle a la gente que aquí estoy y que tengo algo que ofrecerles. Cuando lo haces de buena manera, imagínate que seguro para ustedes no es algo tan común, tú puedes generar, te doy una idea, por ejemplo, un video donde dices, mira, con este tratamiento tienes esta mejora, y es un video de 1 minuto. Tú le pones dinero a ese video de 1 minuto y lo van a ver miles de personas. Tú puedes decirle luego a Facebook, oye Facebook, solo a las personas que vieron 75% de este video, sácalas de todo tu mundo virtual y pónmelas en una bolsita aparte. Y ahora voy a hacer un anuncio donde le digo, quiero que me marquen, solo se lo muestres a personas que vieron el 75% del anuncio. Ya están precalificados esos clientes. Ya demostraron un interés en lo que tú ya le propusiste. Ya son estrategias más relevantes que no quisiera enredarlos, pero lo importante es partir de hacerte ver, de hacer que la gente tenga una percepción positiva de ti. Y eso es lo primero que hay que hacer. ¿Alguien más que tenga duda? Cuando no pregunta quiere decir que fue muy mala la exposición o muy buena. No sé cuál haya sido el caso. A ver, Alicia, ¿me ayudas aquí con el señor? Hola. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo estoy aquí porque no soy médico, pero manejo una clínica oncológica. Entonces, siempre es algo que la gente no quiere enterarse, no quiere ver, no busca, pero bueno, ya me queda muy claro que tenemos que enfocarnos en el tema de contenido de valor, y para estar presentes en la mente de los hijos de esas personas que necesitan el servicio. Pero aquí mi pregunta es muy específica. Yo tengo un médico oncólogo que es la estrella de la clínica, pero él ha sido renuente a mostrar su imagen personal.
Entonces la pregunta es, en el ámbito médico, ¿qué tan relevante o no tan relevante es que el médico haga presencia en esos videos, o sean sus colaboradores, o sea, precisamente esa imagen la que tenga que detonarse o la que tenga que explotarse para que la gente tenga confianza y acuda? Porque no lo he podido sensibilizar para que sea él el que aparezca. Entonces aparecen las nutriólogas, la psico-oncóloga, sus colaboradores, pero él no le ha dado esa importancia. ¿Qué mensaje le puedo llevar yo a mi oncólogo? No, mira, yo creo que ellos te sugeriría dos cosas. Primero, el caso del cáncer, y vamos a poner uno que no sé el dato exacto porque no me dedico a eso, pero escucho y creo que, por ejemplo, el cáncer de mama, si antes tenía una prevalencia X, seguramente ha aumentado mucho, pero además ha bajado totalmente el índice de mortandad de ese cáncer. Entonces, este es un dato que tú puedes dar. Oye, la prevalencia está aumentando. Si tienes de tal a tal edad, lo primero que tienes que hacer es tratarte con nosotros, y nosotros tenemos un índice de rescate de que podemos resolver los temas en etapa primaria del X%, un número siempre. Y luego, ¿cómo los atiendes? Por ejemplo, para ti que eres la parte de la clínica. Entonces, hoy aquí tenemos un tema donde esto es muy discreto, donde el tratamiento va a ser así, les muestro las instalaciones, les muestro el tipo de estudios que le puedo hacer, el tipo de tratamientos que le puedo hacer. Y entonces la gente se va a arrimar probablemente primero por la calidez que hay en el servicio. Todavía no estamos hablando del doctor porque él todavía no quiere aparecer, pero muy seguramente en función a que vea cómo dar a la gente a probar de manera virtual lo que tú estás ofreciendo, seguramente se va a dar cuenta que eso genera una reacción positiva. Lo que te recomendaría son videos de 1 minuto nomás donde muestres esto. O sea, primero, partir por las instalaciones, partir por personas que si quieren aparecer en cámara aparezcan, si no les puedes blurear la cara, pero que te den una opinión. O sea, que digan cómo se sintieron. Oye, muy bien atendidas, son muy cálidos, son muy profesionales. Hay comentarios que hacen que la gente se empiece a imaginar que eso es positivo, ¿no? Entonces, datos y un poco demostrar primero la forma en que atiendes. Yo creo que sería lo primero, y seguramente el doctor va a acabar por emocionarse. Yo estoy seguro, porque la gente que es de mi edad no le tiene mucho miedo a las redes por las críticas, te aseguro que es por eso. Y a un doctor, un oncólogo, que es como más probable que tengan una defunción al final, pues pareciera que es una falla cuando no es la realidad. O sea, es simplemente es un hecho duro y real, pero ustedes hacen algo por mejorar eso, o por dar una mejor atención, por dar una mejor vida a esas personas. Yo creo que eso vale mucho la pena que lo compartan, ¿no? Que están más cercanos a la persona. Como decía acá el doctor, ¿no? Que ellos como primero oraban con ellos para poder hacerlos sentir en un ambiente muy distinto, más de empatía. Para mí eso es muy importante, y más allá de que vender, porque te hace tratarlo como personas, no como dinero que está del otro lado de la mesa, ¿no? Bien. ¿Quieren preguntar? Ya les digo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Mi estimado Juan Carlos Moreno, el pastor, permíteme entregar esos detalles y, por supuesto, acompañados de un fuerte aplauso de parte de todos ustedes.